Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para descubrir los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a todos en vilo, una novela de la vida real llena de pasión, drama y, por supuesto, mucho misterio. Hablaremos de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que nos robó el corazón en la pantalla y fuera de ella, y cuyo abrupto final ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó en realidad entre Can y Demet? ¿Por qué Demet, supuestamente, huyó de Estambul? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el secreto de su ruptura. Pero antes de que empecemos con toda esta explosión de información, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré el chismecito más jugoso y las noticias más calientes del mundo del espectáculo. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en esta historia que parece sacada de una película. Como recordarán, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, electrizante, casi mágica. No tardaron en surgir los rumores de un romance entre ellos, rumores que, para deleite de todos sus fans, se confirmaron poco después. Vivimos una era dorada para los fanáticos de Can y Demet. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, mostrándonos momentos íntimos, risas compartidas y gestos de cariño que nos hacían creer en el amor verdadero. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, a esos dos actores que, después de enamorarnos en la pantalla, habían decidido continuar su historia de amor en la vida real. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, sin previo aviso, los rumores de una crisis en la relación comenzaron a circular. Las apariciones públicas de la pareja se hicieron cada vez más escasas, las fotos en redes sociales disminuyeron drásticamente y la tensión se palpaba en el aire. La confirmación de la ruptura llegó como un balde de agua fría para todos los que habíamos seguido su historia con ilusión. Y como suele pasar en estos casos, las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de agendas, de presiones familiares y hasta de celos profesionales. Pero la verdadera razón detrás de la ruptura, permaneció oculta tras un velo de silencio. Ahora bien, centrémonos en esa frase que hemos escuchado y que ha generado tanta controversia: Demet huyó de Estambul. ¿Es esto cierto? Bueno, según algunas fuentes cercanas a la actriz, Demet se sintió abrumada por la intensidad de la relación con Can. La presión mediática era constante, los fans los acosaban a todas horas y la falta de privacidad comenzó a afectar su salud mental. Además, se rumorea que Can tenía una personalidad muy fuerte y dominante, lo que generaba conflictos constantes en la pareja. Demet, una mujer independiente y con una carrera en ascenso, se sintió sofocada por las exigencias de Can y decidió tomar distancia para recuperar su espacio y su libertad. Otra versión, mucho más picante, sugiere que la ruptura se debió a una tercera persona. Se dice que Can tuvo un breve romance con otra actriz mientras estaba saliendo con Demet, y que esta infidelidad fue la gota que derramó el vaso. Aunque esta versión nunca ha sido confirmada, muchos creen que tiene sentido, dado el historial amoroso de Can y su fama de conquistador. Pero, ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Las relaciones son complicadas y lo que ocurre dentro de una pareja es algo que solo ellos conocen. Lo que sí podemos decir con seguridad es que la relación entre Can y Demet fue intensa, apasionada y, lamentablemente, efímera. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Can, por su parte, también ha tenido otras relaciones, aunque ninguna tan mediática como la que tuvo con Demet. Lo que queda de esta historia es un recuerdo agridulce de un amor que pudo ser y no fue. Un amor que nos hizo soñar con un final feliz, pero que, como muchas historias de la vida real, terminó de una manera inesperada y dolorosa. Y aquí terminamos este viaje al pasado, a la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan podido conocer un poco más sobre los secretos que rodearon su ruptura. Recuerden que esta es solo una interpretación de los hechos, basada en rumores y especulaciones, pero que la verdad, como ya hemos dicho, probablemente nunca la sabremos con certeza.
En resumen, hoy hemos explorado la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su explosivo romance en Erkenci hasta su repentina y misteriosa ruptura. Hemos analizado las posibles razones detrás de su separación, incluyendo la presión mediática, las diferencias de personalidad y los rumores de infidelidad. Hemos visto cómo ambos han seguido adelante con sus vidas, dejando atrás un capítulo que, aunque doloroso, sigue siendo recordado por muchos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir con ustedes mis conocimientos sobre el mundo del espectáculo turco y leer sus comentarios y opiniones. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Demet realmente huyó de Estambul? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. ***, ampliación de la noticia a 1600 palabras ***. Ahora bien, profundicemos aún más en esta historia, porque hay capas y capas de detalles intrigantes que merecen ser explorados. No podemos simplemente dejar la idea de que Demet huyó de Estambul colgada en el aire sin analizarla a fondo. Detrás de esa afirmación, hay un torbellino de emociones, estrategias de relaciones públicas y quizás, incluso, algo de verdad distorsionada por el tiempo y el chisme. Si analizamos el contexto de la carrera de Demet Özdemir en ese momento, ella estaba en pleno ascenso. Erkenci la catapultó al estrellato internacional y las ofertas de trabajo llovían a cántaros. Imaginen la presión, de repente todo el mundo la conocía, la juzgaba y opinaba sobre cada aspecto de su vida, tanto profesional como personal. Agreguen a eso la intensa atención mediática sobre su relación con Can Yaman, y tenemos una receta para el desastre emocional. En Turquía, la vida de las celebridades está mucho más expuesta que en otros países. Los paparazzi son implacables y las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans y los haters te expresan sus opiniones sin filtro. Demet, siendo una figura pública joven y relativamente nueva en este nivel de fama, pudo haberse sentido abrumada por la falta de privacidad y la constante vigilancia. La idea de huir no necesariamente implica una fuga literal y desesperada. Podría interpretarse como una necesidad de alejarse del centro de atención, de buscar refugio en un entorno más tranquilo y controlado. Estambul, con su bullicio constante y su concentración de medios, podría haberse convertido en una jaula dorada para Demet. Ahora, hablemos de Can Yaman. Él ya era una figura establecida en el mundo del espectáculo turco antes de Erkenci, y tenía una personalidad mucho más extrovertida y acostumbrada a la atención mediática. Algunos insiders de la industria afirman que Can disfrutaba del drama y la controversia, mientras que Demet era mucho más reservada y prefería mantener un perfil bajo. Estas diferencias de personalidad podrían haber sido una fuente constante de tensión en la relación. Can, con su carisma arrollador y su tendencia a ser el centro de atención, podría haber eclipsado a Demet en algunas ocasiones, generando resentimiento y frustración. Además, los rumores sobre el comportamiento de Can fuera de la pantalla, incluyendo su fama de conquistador, podrían haber erosionado la confianza en la relación. Es importante recordar que la fama puede distorsionar la realidad. Las parejas de celebridades a menudo se enfrentan a desafíos únicos que las personas normales no experimentan. La presión de mantener una imagen pública perfecta, la constante intromisión de los medios y la dificultad para separar la vida personal de la profesional pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. En el caso de Can y Demet, la presión adicional de trabajar juntos en una serie tan exitosa podría haber exacerbado los problemas existentes. La química en pantalla es una cosa, pero la compatibilidad en la vida real es otra muy diferente. Las largas horas de rodaje, las exigencias del guión y la necesidad de mantener una imagen romántica frente a las cámaras podrían haber creado un ambiente de estrés y tensión constante. Además, no podemos descartar la posibilidad de que la ruptura haya sido, en parte, una estrategia de relaciones públicas. A veces las parejas de celebridades deciden separarse para generar publicidad y mantener sus nombres en los titulares. Aunque esto pueda sonar cínico, es una práctica común en la industria del entretenimiento.
En este caso, una ruptura dramática podría haber beneficiado a ambas partes. Demet, al distanciarse de Kanye, presenta como la víctima, podría haber ganado el apoyo del público y consolidado su imagen como una mujer fuerte e independiente. Kanye, por su parte, podría haber utilizado la ruptura para reforzar su imagen de chico malo y mantener su atractivo para el público femenino. Sin embargo, esta teoría es pura especulación. No hay evidencia concreta que sugiera que la ruptura de Kanye y Demet fue un truco publicitario. Es mucho más probable que la verdad sea una combinación de factores personales, profesionales y mediáticos que convergieron para crear una tormenta perfecta. Volviendo a la cuestión de la huida de Demet, es importante considerar su vida después de la ruptura. Ella continuó trabajando en proyectos exitosos, demostrando que era una actriz talentosa y capaz de brillar por sí misma. Su matrimonio con Ethan Hawke, aunque efímero, demostró que estaba dispuesta a abrir su corazón de nuevo y a buscar la felicidad en el amor. El hecho de que su matrimonio con Hawke no haya durado no invalida sus experiencias ni su capacidad para amar. Las relaciones terminan, las personas cambian y la vida sigue adelante. Lo importante es aprender de las experiencias pasadas y seguir buscando la felicidad y la realización personal. En cuanto a Kanye, él también ha seguido adelante con su carrera, explorando nuevos proyectos y mercados internacionales. Su paso por Italia, por ejemplo, le ha abierto nuevas puertas y le ha permitido consolidar su fama a nivel mundial. La historia de Kanye y Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida de las celebridades no es tan glamurosa y perfecta como parece. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas reales con emociones, inseguridades y problemas como cualquier otra persona. Su relación, aunque breve y turbulenta, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans que soñaban con un final feliz. Pero como suele ocurrir en la vida real, las historias no siempre terminan como queremos. Lo que sí podemos celebrar es el talento y el carisma de Kanye y Demet, dos actores que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla y que han demostrado ser capaces de superar los desafíos y seguir adelante con sus vidas. Y ahora sí, llegamos al final de este análisis exhaustivo de la historia de Kanye y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre los secretos que rodearon su ruptura. Recuerden que esta es solo una interpretación de los hechos, basada en rumores, especulaciones y algunas dosis de realidad. La verdad, como ya hemos dicho, probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero eso no impide que sigamos sintiendo curiosidad y fascinación por esta historia de amor y desamor que nos atrapó a todos. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y su atención. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir con ustedes mis conocimientos sobre el mundo del espectáculo turco y leer sus comentarios y opiniones. Así que no olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué piensan sobre esta historia. ¿Creen que Demet realmente huyó de Estambul? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura? Anímense a compartir sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, el chisme turco nunca descansa. Cara guiño.